No eres lo que te pasó, eres lo que decides hacer con eso. Bienvenida a La Neta Madre. Yo soy Graciela Pérez y esta es La Neta Madre. Bienvenido a La Neta Madre, gran conferencista, by the way. Y es que, a ver, la verdad es que hablar desde tu experiencia y tener la mejor actitud, puta, eso sí me deja helada. O sea, yo cuando te empecé a seguir, me inspiraste. O sea, realmente, porque no es una persona así de que digas, pues tuvo, le pasó ciertas cositas y pues da conferencias. No, no, no. O sea, yo creo que el proceso que has tenido que vivir tú ha sido muy duro y la manera en la que ves la vida es algo admirable. Qué padre tenerte aquí, hermano. Muchas gracias, Graciela, estoy muy contento. Pues vamos aquí a lavar la ropa y ver qué onda con el chismecito. A ver qué onda con el chismecito, hermano. Oye, a ver, cuéntame. Para empezar, no me gustaría enfocarme únicamente en tu accidente, porque obviamente, como dije al principio, ya eso pasó, ya hay otras cosas mucho más interesantes que podemos platicar, pero sí me gustaría que empecemos a que nos cuentes tu historia, quién eres y lo que quieras. Feliz, Graciela. Pues sí, como dices, tuve un momento que partió mi vida en dos, un antes y un después. Yo era un chavo adolescente, ese Claudio feliz, deportista, iba, venía y se quería comer el mundo. Y en un miércoles cualquiera, un día como cualquier chavito tenía, ir a la escuela, juntarse con sus cuates, nada muy particular, me rompí el cuello. Estando con mis amigos, insisto, como cada miércoles, pues una clase de tenis, de cotorrear con ellos, de ir al mismo zona de juegos, en ese mismo trampolín donde había dado marometas durante varios años. Algo fue diferente. A la fecha no te puedo decir exactamente qué, pero brincando y cotorreando con mis amigos, dando unas marometas, caí sobre mi cuello. Y en ese segundo se desconectó mi cerebro de mi cuerpo. Y tuve médicamente una lesión medular, que en palabras más comunes es que me rompí el cuello. Uh-huh. Y en ese instante dejé de poder moverme y de sentir en gran parte mi cuerpo. Y ahí es donde empezó la aventura. ¿Cómo ha sido esta aventura? Pues ya es una aventura de donde he estado más en silla de ruedas que el tiempo que pude caminar. Ha tenido como la vida de todos, sus altos, sus bajos. Creo que con un reto que nadie espera, nadie se imagina, que la vida me aventó de más chavito de lo que a lo mejor podrías imaginarte enfrentando problemas tan grandes, pero con más positivos y con más felicidad y con más paz y con más cariño de lo que no. ¿Y cómo fue que, o sea, que adquiriste ese mindset a través de los años o así naciste? Sí, es algo que un psicólogo nos podría aterrizar más. Creo que tuvo mucho que ver cómo me criaron. Mis papás siempre buscaron, creo que ciertas cositas en mí en mí y en mi hermano, para que fuéramos más positivos, le viéramos lo bonito a la vida. Nos prepararon desde chavitos a ser competitivos, entonces buscar ser un poquito mejor cada día. Ciertos mindsets que les agradezco, que creo que vienen desde la crianza. Y después, a raíz de mi accidente, eh, cosas que vas generando para ser más resiliente. Porque es bonita la vida.
A mí me gusta decir en mis videos, en mis conferencias, que la vida es maravillosa. Pero es maravillosa no porque siempre esté bien. Es maravillosa de la mano, a pesar de los golpes que nos da la vida. A veces nos ahorca, nos patea cuando estamos abajo y entender que eso es parte del día a día, eso es parte de la vida de todos y que de la mano de eso puede ser maravillosa, nos ayuda a entender que con una perspectiva bonita, sí, siendo más positivo que negativo, podemos encontrar belleza en la vida. ¿Alguna vez eh, te has, bueno, seguramente sí, te has roto, ¿no? En este proceso que ha sido, pues, complicado, ¿no? ¿Cómo sales de eso? ¿Cómo sales de ese hoyito de destrucción, de autodestrucción, que como tú dices, a ti te tocó esto de la silla de ruedas, ¿no? Bueno, quedarte parapléjico, pero hay Sí. gente que le ha tocado otro tipo de batallas. ¿Y cómo sales de ese seguir excavando profundo, ¿no? Esas como trampas de harina, ¿no? Ujú. Esos círculos negativos. Ujú. Creo que con resiliencia, con experiencias, con hacerle frente a los problemas y aprender de ellos. Yo, tratando de ser más específicos para darles ejemplo, por ejemplo, cuando yo me lesiono la piel, Ujú. de unas cosas que llaman escaras, no les recomiendo que Ujú. investiguen qué son. Pero llamémosle que por estar tanto sentado, por no poderte mover, se generan ciertos puntos de presión, por ejemplo. Ujú. Y te salen como si fueran ampollas, como si fueran lesiones. Y se pueden infectar y son todo un procedimiento Ujú. que es de hecho, de las causas de muerte más fuertes para las personas que estamos en silla de ruedas. Y el proceso de recuperación son muy largos. Tienes que estar de lado, no puedes salir, no puedes estar en tu silla, tienes que estar acostado. Y esto, por ejemplo, a mí me pasó 10 años después de mi accidente. O sea, ya había yo vencido lo más difícil y me aterrizo mucho en esta situación porque es un retroceso de alguna manera y de estar acostados 6 meses en tu cama a veces, 6 meses. donde esporádicamente, pues bueno, haces tu vida y me estás en la silla, pero mientras menos tiempo le dedicas a tu recuperación, más prolongado es. Y son ratos donde estás tú con tu cabeza y nada más, sin poder hacer nada más que enfrentar demonios, preocupaciones, controlar tu mente a no irse a lo más depresivo, triste, fuerte que te imaginas muchas veces que ni siquiera va a pasar, que ni siquiera está sucediendo, pero tu cabecita empieza Ujú. a girar, a hacer escenarios que no van a existir Ujú. siquiera. Em, y yo he encontrado con el tiempo, con experiencias menos fuertes, pero que también te van construyendo a ser capaz de enfrentar esos momentos. Y yo siempre me he recargado en la gente que quiero. Mm. Y es una de las recomendaciones más grandes que doy. Aprende a pedir ayuda. Cuando estás más vulnerable, confía en alguien. Porque normalmente cuando tú estiras la mano para pedir ayuda a alguien que, que te entiende, que te quiere, va a estar del otro lado para ayudar a levantarte. Claro. Entonces, cuando estás en esos momentos donde no sales, donde estás con depresión, yo sí creo en buscar mucho a alguien y en esa comunidad, en esa gente que sabes que te va a apoyar, que esté en las malas, no solo en las buenas, y con ellos construir para salir. ¿Qué te ha enseñado este accidente que tuviste? Digo, son Miles de aprendizajes, miles de pero hoy cosas. el que te venga en mente. Algo que me ven en mente.
Em, que estar en paz contigo es de lo más importante que puedes encontrar. Y llegar a entender la paz es estar consciente de quién eres, de agradecer muchísimo lo que la vida te regala, no solo lo que te quita. Ujú. Esas personas que te aparecen en la vida, que te dan fuerza, enseñanza, eh, esas habilidades o esas fortunas que tienes. Insisto, la vida es maravillosa a pesar de lo que tal vez estás limitado. Dentro de discapacidad tal vez no me pueda mover, no pueda sentir mucho, no puedas tener ciertas libertades, pero entonces en vez de enfocarte en esas precariedades, enfocarte en lo que sí puedes hacer, en lo que sí puedes sentir, en lo que sí te regala la vida, en lo que sí tienes. ¿Qué sí tienes? ¿En qué te enfocas? Bueno, yo sé que tienes mucho, pero te hago la pregunta. Ah, Tú, Claudio, ¿qué durante estos casi 20 años en una silla de ruedas, ha ido cambiando, ¿no? Ujú. Yo sí creo mucho en ponerte metas, sueños en la vida. Sí vivir el día, sí disfrutar esos atardeceres, esos amigos, esos momentos, ¿no? Vivir en el momento es muy importante, pero siempre con ciertos sueños. Em, y eso me ha ayudado. Hoy en día, poder visualizarme siendo un gran conferencista me ayuda mucho a enfocarme en qué pasitos tengo que seguir, en qué metas tengo que alcanzar y poco a poco trabajar sobre ellas para darle de alguna manera un sentido a la vida, que nos podemos echar filosofando sobre este tema, pero dejemos de que persiguiendo ciertos sueños, creo que te ayuda a dar un pasito o a rodar, como me gusta decir, una rodada tras rodada, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? Yo hoy me imagino y me sueño como uno de los grandes conferencistas de este país y, por qué no, del mundo. Siempre invito en mis conferencias a que sueñes en grande. ¿Qué te limita a soñar? ¿Alcances el sueño o no? ¿Quién sabe? ¿No? La vida no la Sí. podemos coordinar ni nos imaginamos. Todo cambia y es muy frágil. Pero ¿por qué no soñarte en grande? ¿Por qué, como nos vamos volviendo más rucos, dejamos de soñar como éramos de niños? Sí, ¿Por qué? sí, sí, Me sí. da coraje. De niños podemos imaginarnos siendo astronautas, bomberos, superhéroes. Y sí entiendo que acoplamos nuestros sueños a nuestra realidad, ¿no? Pero me da un poco de coraje. Siempre les digo, sueñen grande, ¿por qué no? Es que nunca es Imaginando, demasiado tarde. ¿no? Nunca es demasiado tarde para hacer realidad tus sueños. Claro, entonces, hoy en día ese es uno de mis sueños y me gusta mucho para seguirle macheteando, para no quedarme en mi zona de confort. ¿Alguna vez has pensado el por qué a mí? ¿Por qué a mí me sucedió? Claro que lo piensas. Yo estaba muy chavito y siempre le aplaudo a ese Claudio de 15 años que agarró un reto muy cañón. De hecho, hoy en día, digo, con esas ciertas herramientas, sé que lo podría hacer, pero digo, ¿cómo aguantaste, no? Este, pero he encontrado que esos, porque a mí no sirven de nada. No sirve enterrarte en el, es dramático, es porque a mí no alguien más. Yo qué hice para merecerme eso, pues es novelesco. Sí. Creo que, y lo vas a escuchar, creo que es un poco el cliché, pero sirven más los para qué es. Ya me pasó esto a mí. Ok, no puedo cambiar gran cosa. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Para qué me va a servir este accidente, esta realidad que tengo? Y sé que a veces es difícil empatizar para algunas personas, el entender pues, que se hace una silla de ruedas, pero aterrizando los problemas de cada quien, ¿para qué me sirven?
¿Qué voy a lograr con esto? ¿Cómo lo voy a usar de herramienta o como escalón para llegar más lejos? Entonces nunca he entendido que no sirve de gran cosa ponerte a darle vueltas al por qué a mí, sino para qué y cómo lo voy a utilizar. ¿A ti para qué te ha servido? Me tardé. Justo en la pandemia creo que nos hizo reflexionar muchísimo a la gente. Ese rato solos, eh, tratando de entender este mundo nos ayudó, por lo menos a mí muchísimo, y entendí que podía compartir mi perspectiva de vida con los demás para ayudarles luego a no ahogarse en un vaso de agua. Claro, es que sí. Sí. La verdad, por eso yo desde que te vi en el Instagram que me salieron, no sé, algo que dijiste, dije, bueno, este chavo, wow. O sea, los mensajes que das y debe de ser complicado. O sea, muy complicado desde chavo no poderte mover, que te den, no nada más complicado para ti, para tus papás. También me pongo a pensar en tus papás, esa es otra. O sea, digo, yo sé que nadie sufre como el que lo padece. Todo el mundo te puede decir, oye, hijo, se siente terrible y tal, pero nadie puede estar en tus zapatos, ¿no? Tengo un hermano que falleció de cáncer, que él decía, de verdad agradezco su empatía, yo sé que están siendo empáticos conmigo, pero nadie está viviendo el infierno que yo estoy viviendo, ¿no? Claro. O sea, no sé qué opines tú de eso. ¿Qué te dolió más a ti? ¿Ver a tus papás sufrir por lo que te pasó o tú el saber que ya no ibas a poder volver a caminar? Creo que habría que preguntarle a ellos. Sin duda, la gran mayoría de las personas se concentra en ti, ¿no? Tú eres el que está en silla de ruedas al final. Pero no se platica mucho tu círculo directo, cómo lo vive. Uh-huh. Yo tuve años después la experiencia de tener un gran amigo que de alguna manera sufrió cosas parecidas. Estuvo en coma, historia para no te lo mando. Uh-huh. Pero digo que cómo son él diría las diosidencias, las coincidencias que manda Dios. Y me tocó ser espectador, ¿no? Me tocó ver a todos sus amigos yendo al hospital, a sus papás, a sus hermanos, y me ayudó a entender muchas cosas de lo mío, ¿sí? De ahora no ser el centro de atención, pero el apoyo a la familia. Y es una experiencia muy compleja lo que viven tus hermanos, un hermano, tus primos, tu familia. En muchos casos, sobre todo cuando empezaba, sé que se ponían muchas máscaras conmigo de, no hombre, ¿cuál dolor? Aquí todos vamos para adelante. Vamos a ver, investigar todo lo posible, ¿sabes? Nos volvimos expertos en lesiones medulares que en la vida habíamos escuchado que era. Uh-huh. Mi mamá se volvió enfermera, ¿no? Mi papá, terapeuta, yo qué sé, o sea, Sí. todos fuimos agarrando ciertos roles, cierta participación, y creo que todos aguantamos con ciertas máscaras de dolor cuando tenía que ser para no rompernos, ¿sí? Y son decisiones al principio, sobre todo, creo que todos nos queremos ver fuertes. Ya conforme va pasando el tiempo te vas volviendo más vulnerable y está bien. Pero a mí me sirvió mucho al principio, que ver a todos como que echándome porras, siendo un soporte emocional, entendiendo que sí, era muy probable que estuviera paralizado, ¿no? Es una palabra muy fuerte. Pero entendiendo que había ciertas cosas que yo podía hacer y controlar, y en esas enfocarme para mejorar lo más posible. ¿Qué es lo que más te ayudó de tu familia y tus cercanos en esos momentos? Sin duda que no me trataron diferente. Pasa con quien nunca ha estado con alguien con discapacidad o con un problema, una enfermedad, no saben cómo tratarte. Y eso
pasa mucho en nuestra cultura, Ujú. la realidad. Entonces, que mis amigos me cotorrearan igual, no me hicieran menos. En cuanto pude pasar, o sea, se aprendieron cómo se movía mi silla, me llevaron a las fiestas. O sea, no dejé de ser ese Claudio para ellos, ¿sabes? Ujú. Si nos reíamos de los grandes problemas de la vida, y yo digo, el humor ante la adversidad, híjole, es súper poderoso y a la gente, mucha gente le cuesta trabajo, pero creo que un principio es que empiezas a hablar del tema, empiezas a reconocer que hay limitantes, reconocer que también te caes, ¿no? Y poderte reír con tus cuates de esas caídas, poder tomar y entender que no es tan seria la vida, Claro. Es un híjole, es juego. una herramienta buenísima. Entonces, ver que ellos me trataban igual, creo que siempre me ha ayudado muchísimo, ¿no? Y de repente me podrán decir y deshacer como a cualquier otro cuate y me reiré con ellos o de repente les diré, oye, no te pases. Ajá. Pero entiendes que es con cariño, nunca es con desdén o con coraje, sino Sí. es parte de la vida y así como ellos podrán algún día sufrir en algo y yo los voy a apoyar, creo que siempre voy a agradecer de mi accidente que de muy chavito supe quién iba a estar en las malas. Wow. Y mucha gente tiene que vivir media vida o más para saber quién estuvo en esos momentos. Y en el peor momento de mi vida hasta ahora, encontré ese apoyo y supe quién iba a estar en esas. Y que en el resto de mi vida iba a poder apoyarme en esas personas. Y lo valoro muchísimo. No, pues, wow. Eh, Qué increíble. Sí, las amistades, yo creo que sin amistades uno no es nada. Llega un punto a esta edad, a mí me ha pasado que yo digo, híjole, ya ver a alguien por compromiso, qué flojera, ¿no? Ya veo a la Ajá. gente que me hace reír, que te tira buena vibra, que está ahí en las buenas y en las malas, ¿no? Es que es algo fenomenal tener buenas amistades y es, no, porque digo, está padre tener pareja y todo, pero siento que los amigos también te sacan de pues de tu rutina, te ayudan a, pues no sé, a relajar el alma un poco, ¿no? Claro. Oye, Claudio, y cuéntame una cosa. Como bien dices, en la cultura mexicana o en general, cuando hay alguien que tiene discapacidad, como que igual la gente reacciona raro, no sabe cómo tratarte. ¿Cómo te gustaría que te trataran? O sea, Sí, en general. gran pregunta. Lamentablemente en un país tercermundista, por más que suene feo, tenemos mucho que alcanzar, mucho que cubrir en temas de discapacidad. Entender que somos del 10 al 15% de la sociedad, del mundo, creo que te pone en perspectiva. Y mucho de lo que quiero compartir también es el tema de dejar de ver la discapacidad como un problema, empezar a verla como una oportunidad. Creo que hasta mi generación, porque todavía platicas con mis papás o con otras generaciones, la discapacidad pues era un tema medio tabú, donde me dice mi papá, la realidad es que, por ejemplo, tú llegabas a ver a tu amigo de la primaria, te invitaban a su casa y de repente veías que salía un chavito con síndrome de Down y nadie te había dicho que tenía un hermano con discapacidad, Ujú. lo tenían literalmente escondido ahí. Sí, pues convivo en la escuela, pero sabían que tenían un hijito, ¿cómo decían? Pues enfermito, Ujú. ¿no? Sí, 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 sí. Y punto, no, cuál ir a la escuela, cuál ir al parque, al cine, no, hay que cuidar al pobrecito. Tenemos que luego me río un poco como algunos grupos buscan romper ciertos roles de la sociedad y lo entiendo, pero nosotros como discapacidad, la gran mayoría queremos ser parte de esos roles de Claro. la sociedad. Que te dejen de ver como una persona con discapacidad o como el enfermito, el pobrecito, ¿eh? Mm. Y te empiecen a imaginar como el abogado, el doctor, tu novio, el papá de cierta familia de hijos, ¿no?
O sea, esos roles todavía ni siquiera los cubrimos en sociedad. Y cuando de repente voy y viajo y te das cuenta que está mucho más normalizado, que, que tú quieras. Que visitas un restaurante y ves a más de dos en silla de ruedas, o un chavo con autismo, sí anda gritando, anda conviviendo con la sociedad, pero está más normalizado y es la realidad. Pues veo lo que le falta a tu país, ¿no? Y la única forma para que aterrizo cómo me veo, cómo me gustaría que me viera la sociedad, es no solamente como el Claudio en silla de ruedas, sino el conferencista, ¿no? El Godín, que también tengo una chamba como agencia, en una agencia aduanal. El que se sube al tren y va a trabajar una vez a la semana y anda por las banquetas en silla de ruedas. Que cuando aterrizas persona con discapacidad, primero va persona, ¿sí? Entonces, me encantaría que la sociedad, y creo que yo entro dentro de un porcentaje menor donde hago muchas más cosas, pero que esta sociedad te abrazara y te imaginara como nosotros nos imaginamos, como uno más de uno más. ¿Has sentido tú algún rechazo? Yo no creo que tengo ciertas características y creo que el haberme accidentado, no siempre he vivido con la discapacidad ayuda, que mi círculo de apoyo, insisto, me vea como un amigo más, un primo más, que yo no me limito y mis papás nunca me limitaron. A mi mamá me decía, híjole, te llevaban al antro los primeros años y yo con no, la garganta, pero me callaba y me aguantaba, ¿no? Y que yo no me limite a, híjole, es que hay escaleras. No, pues utilizo mucho la idea de que si Mojama no llega a la montaña, pues pongo mis rampas para llegar, ¿no? Entonces yo traigo mis rampas en el coche y si llego a una fiesta y puta hay escalones, digo, mucho menos ahora que antes. Antes sí me valía gorro y cárguenme y mis amigos cargaban mi silla y lo que fuera necesario, ¿no? Hoy en día menos, pero yo no me limito a lo menos posible, ¿no? Y eso yo creo que va de la mano con la pregunta. Cuando tú no te limitas, la gente no te limita, porque Exactamente. todo parte por ti, ¿no? Si tú tienes discapacidad y tú te sientes como mal, diferente, pues eso es lo que transmites y la misma gente así te ve, ¿no? Completamente. Pero si tú llegas como tú y, oye, pues yo voy y tal, la gente te ve normal, ¿no? Completamente, ¿no? Rompen el verte en silla de ruedas y ven que haces todo, ¿no? Creo que eso ayuda muchísimo. No victimizarte. Cuando te victimizas, yo he visto, por más que digan que no, cansas a la gente también. Y hay que entender que también se vale que se cansen. Sí. ¿No? No, y como dice mi suegra, una frase que me encanta, el que se queja, aleja. Punto. Cañón. El que se queja, aleja. Sea lo que sea, puta, si todo el día tienes un amigo que se está quejando y dices, ya que flojera, ¿no? Te lo voy a robar. Y también la victimización, otra cosa importante, es duro y a ver, sobre todo que lo digas tú y la madre, o sea, porque tú tendrás muchos elementos para decir, no, es que pobre de mí. Y dices, me vale gorro y salgo y hago. Es hacerte responsable de ti. Porque al final del día, tus papás te pueden amar o tu hermano te puede amar, pero él está viviendo su vida. Cada quien está viviendo su vida. Y si tú no te haces responsable de tu vida, vales más. Claro. Sí, ya, no lo puedes decir mejor. O sea, oye, mira, eres inspiración, yo creo que para muchas personas, para mí eres una inspiración, el que estés aquí, el verte, esa actitud, digo, wow, todo lo que tengo que aprender, pero alguna vez no te has, o sea, es que no te has cansado de ser inspiración para los demás, porque pues también eres un humano, Claro. O sea, por más que salgas y des estas conferencias y digas y pienses en positivo y todo, de pronto ¿no te sientes muy pesado? Claro, y como todos, creo que trato de compartir. Al final soy igual de humano y persona que cualquier otro. Sí
creo que tengo esa perspectiva de ver el lado positivo, como les digo, de ir a un bosque y no fijarme en la caca, ¿no? Ujú. Pero tengo mis días pesados. He aprendido que ese rol que me han dado, que me choca que me digan, eres un guerrero, Sí, sí, sí. eres un luchador, es que, híjole, lo tomo de quien viene, ¿verdad? Sí. Pero sí te echan mucho costal, mucho encima, ¿no? Mucha carga emocional. Sí. Pero lo he aprendido a vivir y a aceptar. Si yo al final, y por eso me animé a hacer conferencias, si yo le puedo brindar tantita luz a alguien que está en la oscuridad, échame toda la carga, no pasa nada. Si yo con mis mensajes te puedo cambiar la perspectiva tantito para que no sufras tanto, échame la carga. Si me quieres ver en ese pedestal de qué guerrero, qué fuerte, cómo aguanta, si yo estuviera en tu lugar, como les gusta decirme, y te puedo mejorar el día, ahora lo aguanto. Tal vez algunos días menos que otros, pero si ese es mi rol que me está poniendo mucha gente en la vida, ya aprendí a aceptarlo y feliz de ayudar a la gente. ¿Qué si no aguantarías? No sé, esa es buena pregunta. A la fecha casi todo he aguantado. Y luego es lo que ayuda, y yo lo veo así, insisto, perspectivas. El haberme accidentado tan chavito me enseñó que si ya pude con ese madrazo, si ya pude con ese momento en mi vida tan complicado, ¿con qué no voy a poder? De repente, cuando yo tengo un mal día, cuando en la chamba la venta no está saliendo, eh, me peleé con alguien, no me ligué a la chava, Sí, cosas más sí, sí, sí. comunes, me doy un segundito y me acuerdo de lo que ya aguanté, me acuerdo de lo que ya superé y lo uso como herramienta para decir, oye, eso, tú y cuántos más. ¿No? Eso. No, claro, y eso es lo que todos nos debemos, o sea, todos en nuestra vida hemos pasado momentos bien, bien, perdón mi francés, pero bien pinches. Es parte de ser resiliente, ya viví ciertas cosas, ya aprendí de ellas, ojalá, ¿no? ¿Cómo puedo usar ese aprendizaje para los problemas de hoy? Y normalmente empiezan a ser más minúsculos de lo que a lo mejor fueron hace 10 años, ¿no? Ya viviste tanto, ya aprendiste tanto que es parte de ser resiliente. Y ya hoy en día ya no me va a afectar ni cerca de lo que me hubiera afectado antes. Hoy eres más, Claudio, por tus logros o por lo que te costó. Ujú. Yo creo que por mis logros. Si esos primeros tantos años, eres más por tus tragedias, eres más por los golpes que te da la vida. Pero cuando te cambia el switch y empiezas a crecer por tus logros y por el amor, todo es un poquito más fácil. No, lamentablemente, como seres humanos, aprendemos más de los golpes. Hasta que no te dan un cachetado en la vida, no despiertas. Entonces, los invito mucho en mis conferencias a no aprender desde la tragedia, sino desde el amor. Desde darte cuenta de las cosas que van bien y por qué entonces tienes que seguir mejorando. Y no hasta que la vida te golpea, abrir los ojos y decir, ay, sí, sí, tengo que cambiar. Claro, es que eso que dices, te lo escuché, dije, tiene toda la razón y me siento muy identificada en cierta parte porque te comento, pues perdí a mi hermano de cáncer de 40 años y entonces éramos como la familia perfecta y de un segundo a otro, ay, entonces como tú decías, de un segundo a otro te cambia la vida y de pronto eso también me da ansiedad, o sea, me da ansiedad porque digo, chale, o sea, sí tengo que vivir al máximo, pero qué duro está esto rollo porque tengo 3 hijos. Y entonces, el día de mañana todo puede cambiar. Y entonces me da ansiedad pensarlo, pero por otro lado digo, hay que agarrar el toro por los cuernos, coño. Vive.
no puedes vivir pensando en qué va a pasar, sino que tienes que fluir y pues ahí irás viendo conforme la marcha. Y créeme que esa es una de mis luchas todavía al día, ¿eh? Yo trato de predicar con el ejemplo y vivir y disfrutar y viajar y ir con mis cuates, ¿no? Pero también en- me recuerdo mucho lo frágil que puede ser la vida y cómo todo cambia en un segundito, en un momentito estás y no estás, ¿sí? Eso te ayuda a disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Eh, y me lo trato de recordar mucho porque también me encantaría decirles, no, hombre, yo cada atardecer lo vivo, intento, pero también está tu lado de supervivencia, de comodidad, de decir, oye, ahorita están bien las cosas, eh, y, y luchar contra esos pensamientos de qué tal si mañana no, Ujú. ¿no? Encontrar el equilibrio de vivir el día y también pensar en cómo puedes mejorar mañana. ¿Cómo, cómo, cómo le haces para llegar a tu centro, a encontrarte a ti nuevamente? ¿Meditas? ¿Haces algún deporte que te guste? Em, Me regalo ratitos solo y creo que está subvaluado estar solo. Cuando dependes de otras personas como yo dependo en cierto nivel hoy en día, aprecias mucho tu soledad. Ujú. Lo difícil de estar solo es que estás solo, insisto, con tus pensamientos. Mucha gente hoy en día le huye. Empieza a preocuparse, se enfrenta a un problema y lo primero que hace es dopamina instantánea en el teléfono, ponerte, clavarte en la chamba, encontrar cualquier pretexto para no escucharte, para no sentir. Y a fuerza, porque tuve tiempos en la cama viendo al techo con un respirador, sin tener nada que hacer más que pensar y estar solo, aprendí lo valioso que es estar en soledad, dejarte sentir, dejarte entender. Esos problemas y esas ansiedades, todo lo que conlleva la vida, el caos, hay que regalarles un ratito para entenderlas, las que no sirven soltarlas y quedarte con las buenas, pero vivirlas. Mm. No andar buscando cómo te zafas, cómo te distraes para no entenderte. Entonces, cuando yo estoy en un problema, cuando no están saliendo las cosas, me regalo un ratito, que al final lo puedes ver desde el ángulo que quieras. En la religión rezan, quien no es tan religioso medita. Este, yo no definiría ninguna de las dos, de alguna manera son las dos, pero me regalo un ratito para mí, para sentir, para llorar, para gritar, para reírme de mí, para entenderme. ¿Alguna vez deseaste no vivir? No, Ujú. la verdad es que sí, en ratos muy oscuros, regreso mucho a ese ratito de estar meses en cama, sin ser productivo, sin poder ver a la gente, sin hacer las cosas que me gustan, o sea, dentro de discapacidad. 10 años después voy a ser más discapacitado de lo que ya controlaba. Y fueron los ratos más oscuros. Pero al final la vida es maravillosa a pesar y de la mano de todos esos grandes problemas. ¿Te has, en esos momentos oscuros, te has agarrado de la fe o hay algo de lo que te hayas agarrado? Comentaste que ya habías dicho que en círculos viciosos de malos pensamientos ha sido muy importante tener una red de apoyo Sí, que te ha ayudado a salir. sí. No, realmente en la fe no. Siempre he creído en un Dios. Mm. No creo mucho en la religión, pero en alguien que superior a nosotros, creo que siempre lo he tomado. Pero creo que cuando estás peor, más bien es superar el día o el momento. Ujú. Es un
un pie enfrente del otro, Un día a la vez. un día a la vez. Y eso ayuda mucho. Y sí, Entender que un día se va a acabar ese sufrimiento y vas a estar mejor y ojalá si todo va caminando. Digo, comentas, por ejemplo, el cáncer, son temas o las enfermedades autoinmunes que son degenerativas. ujú, Lo he platicado con personas que lo sufren y es una mentalidad completamente diferente que yo no te puedo decir. ujú. Porque al final fue mi accidente, fue lo más bajo que podía estar y para adelante. Pero cuando vas para atrás, es una mentalidad, una experiencia muy diferente a la mía. Sí. Algo muy bonito, hay una frase que a mí me gusta, es que cuando más oscuro está es cuando ya va a amanecer, Claro. ¿no? Entonces, estás en ese momento oscuro, aguántale tantito, ya va a ser de día, ¿no? Sí, Ya va a sí, sí. salir la luz. Sí. Después de la tormenta llega la calma. Sí, 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 es cierto. A veces sentimos que esa tormenta ya duró demasiado y es donde puta, hay que aguantar vara. Sí, como dices, y no nada más es una tormenta, a ti te pasó esa, pero 10 años después el retroceso. ¿No? Y así nos pasa en la vida a todos. Todo, O sea, todo. tenemos una, pero luego viene otra Todo. cosa, pero luego viene otra cosa y dices, qué pex, ¿no? Pero es parte de la vida. Sí. Y aunque a mí se me nota, ¿no? El golpe, Exacto. los golpes de la vida los tengo en mi silla, las cicatrices, las marcas de guerra. Hay mucha gente que ha sufrido mucho también sin tener un rozoncito por fuera, Exacto. ¿no? Pero estamos acostumbrados a únicamente juzgar lo que vemos, Sí. ¿no? Entonces, es la invitación siempre de sí, mi discapacidad se nota, mis dolores los traigo por fuera y por eso comparto que los dolores que tú hayas tenido, que cualquier otra persona, no son ni menos ni más, son igual de válidos. Y si yo les puedo ayudar físicamente y visualmente a identificarse y a vencer los suyos o a aprender a vivir con ellos, ya, estamos del otro lado. Mi Claudio, en ese momento que sufriste el accidente, eh, ¿tenías seguro de vida? No, porque creo que es muy importante que las personas que estamos escuchando, como bien dices, es algo que nos puede pasar a todos, algún ser querido, ojalá que no, pero es parte de, ¿no? Es como los testamentos cuando te llaman, oye, ¿quieres hacer tu testamento y lo quieres evadir? No, no, ya sabes, o sea, creo que no sé si tú tenías seguro, si no, Claro, si nos puedas platicar algo sobre eso. dice mi papá que si tienes mucha lana, compras un seguro de vida, pero que si andas jodidón, con doble razón compras un seguro de vida. No, se agradezco y creo que todos lo agradecemos a mi familia, a mi papá que nos tuvo en un seguro de gastos médicos. Me ayudó mucho. Sí lo tuve, sí lo tengo a la fecha. Doy conferencias para muchas de estas cadenas de seguro de gastos médicos, por si ahí andan echando una llamadita, Claro. ¿no? Pero hay que aterrizar que puede ser un ancla en la peor tormenta. Cuando estás en los peores momentos y no sabes de dónde agarrarte un seguro de gastos médicos, puede ser la diferencia entre pasarla menos mal. ¿No? A mí me ayudó con muchísimas cosas. Tal vez seguramente los tratamientos que tuve, esta silla de ruedas, muchas cosas no las tendría si no fuera por ese seguro de gastos médicos. Y muchos de mis amigos que ahorita empiezan a tener hijos, empiezan a crear familias, pues es un paso muy importante quien lo puede tener. Y hoy en día hay maneras de cubrirte de mucho o poco, pero cubrirte un poco para, insisto, cuando son esos accidentes, esa fragilidad de la vida, tener esa cuerda de vida de dónde agarrarte. Tú te quedaste como resentido, no resentido, pero quedaste como con la idea de que los trampolines o los tumblings son peligrosos, vale la pena que no se suban. Digo, porque puedes llegar y decir, vale gorro, ¿no? O sea, Me pasó a mí de suerte. Fíjate que hasta 3 años después de mi accidente, regresé por primera vez al mismo lugar, al mismo tumbling, al mismo, invité a un par de cuates y fuimos, ¿sabes? A como ujú, me ayudó a superarlo, a darle la vuelta a la hoja.
veo muchos tumblings, pues en muchos casos Sí. hay en muchos lugares. Híjole, son muy peligrosos. Por algo te dicen, ahí viene que te desmanometas, muchas cosas. Pero, como todo, creo que así como te puedes divertir y brincar en un tumbling toda tu vida y no te pasa nada, a la primera a lo mejor te rompes una pata. Creo que no, híjole, si eres muy precavido, pues bueno, ok, no tengas a tus chavos ahí, pero creo que con ciertos limitantes, ¿no? Ujú. Y, y es más personal, tener tus propios límites te puede ayudar a que nunca te pase nada. Entonces, no, yo no estoy peleado con los tumblings. Simplemente creo que ayuda si tienes chavos chiquitos o se van a subir, les compras un tumbling, sentarte y explicarles como muchas cosas de la vida que, pues ahí no hagas esto, ¿no? Y trata de limitarte aquí. O ve poco a poco. Si quieres dar una marometa, pues, órale, primero aprende a brincar, después Ujú, ya te das tus marometas, ¿no? ujú, Entonces, así como, como decía Stephen Hawking, me ubicas, ¿no? ujú. Decía, todos, siempre hay un ateo hasta que voltea a ver a los dos lados de la calle. Puede pasar un coche y llevarte. Entonces, Sí, no, sí, no sí, estoy sí. peleado con los números. Oye, para finalizar, mi Claudio, comentaste en una entrevista que vi que del momento que pasó el accidente, tú estabas dando órdenes de cómo, de que no te movieron, que tú llamaste a la ambulancia. Me llamó mucho la atención que tu mamá te haya dado ese mensaje de, mijito, si algún día pasa algo, tú pide una ambulancia, no importa cuánto cueste, ahí vemos cómo resolvemos, No, pero lo peor que puede pasar es pagar una lana a que sí sea algo importante, claro, ¿no? Se me quedó muy grabado ese mensaje de tu mamá y sí. creo que está interesante que pues tomemos nota, ¿no? Sí, y creo que ser un poquito prevenidos en eso y platicarlo con tus chavos ayuda mucho. Muchos de los golpes y gente que conocí en el hospital, a veces porque te aguantas, no quieres molestar a con quien estés y por decir, no, ya mañana se me quita este dolor de cabeza, no actuaste en tiempo. Mm. A mí se me notó claramente en el momento que no me podía mover, que era de ambulancia, pero por ejemplo, en algunos casos que te pegas en la cabeza, empieza a correr el tiempo. Hay ciertos síntomas que todo el mundo deberíamos de saber, Mm. pero dejémoslo en algo muy fácil. Si tu hijo o tú te pegas en la cabeza, tienes que estar muy a las vivas de que no te den náuseas, no irte a dormir, cositas que sí vale la pena platicarlo con tus Ujú, hijos, porque ojalá no pase de una ambulancia que ay, fue ujú. exagerado y pagaste, o de que, y una resonancia magnética que fuiste Sí. al hospital y que, chin, salió una lana, pero no tienes nada, a todo lo contrario. No aguantarte por valiente, por incomodar a alguien. Creo que tu cuerpo se prende las señales cuando algo está mal y decir y buscar a quien le tengas más confianza si algo está mal. A ver, ayúdame a entender o vámonos a el doctor, vámonos a lo que haga falta. Me lo Eso dejó es bueno. de chiquito, mi mamá me lo dejó muy calcado. Un día necesitas, habla en la ambulancia, échame una llamada, pero no te quedes calladito. Eso hizo la diferencia. Hagan diferencia. Sí, Oye, mi Claudio, para finalizar me gustaría hacerte dos preguntas. chale. ¿Qué significa tu mamá para ti? La primera. Mi mamá, como todas las mamás allá, quien la ve y luego de repente me acompaña en las conferencias o algo, va y la abraza y le echa todas las porras que se merece, pero igual que muchas mamás, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, Claro, ¿no? seguro. Eh, yo, como nos decían mis papás de chiquitos, aprende las cosas buenas mías, no las malas, ¿no? Y mi mamá fue mucho un ancla. Le digo, ella es más enfermera que muchas hoy en día y me concentro en aprenderle las cosas buenas. Mm. Y ha sido una gran compañera, ¿no? Quien la conoce sabe el carácter que tiene y creo que ese carácter
fuerte, rudo que tiene. Nos ayudó mucho en los peores momentos. Y así te diré que es mi mamá, pues como muchos la suerte de tener una buena mamá, la tengo. Qué lindo. Y a tu niño interno, ¿qué le dirías el día de hoy? A mi niño interno. Sigue siendo ese niño lindo y bueno que siempre ha sido. Mm, Desde chiquito era el que abrazaba, ayudaba y lo agradezco mucho. A ese adolescente que se accidentó, le aplaudiría, porque lo hizo como si yo le hubiera dado la receta, yo que lo hubiera hecho al pie de la letra. mm. ¿No? Y al señor que soy joven, ¿qué le diría? Confía más en ti, confía en que puedes llegar más lejos. Esas dudas que todos tenemos y por eso me gusta mucho que empaticen que no hay gran diferencia también fuera de lo físico. Las dudas que se te presentan, empújalas para allá y atrévete y haz. Y síguete comiendo al mundo. Muchas gracias, mi Claudio. Claudio A ti, García, con Graciela. ustedes, porque al principio ahí medio me puse nerviosa por el tequila que me tomé. Gracias por esta plática. Gracias por invitarme, la neta madre. Feliz de que tu audiencia se lleve un poquito de mí y tú también. Yo me la llevo 100% y estoy segura que la gente que nos está viendo seguro va a decir, sí se puede. Yo sé que a veces es cansado ser la inspiración, hermano, pero mi pex fue lo que te tocó Y si y eres una inspiración. y si les puedo regalar un último mensaje, y es un poquito regañarlos, pero que se den un ratito y piensen que tienen todo en sus manos para llegar a donde se imaginen. Yo, con mis limitantes, sueño en grande y busco siempre ser un poquito mejor. Ustedes que tienen la salud, que tienen el movimiento, ¿qué te tiene que pasar para que te des cuenta? Tienes todo para ser feliz, para estar en paz, para crear tu futuro ideal. Es todo. Qué hermoso. Ya me quedo yo sin palabras. Ese fue el último mensaje. Qué belleza. Y hay que llevárnoslo de tarea, no nada más escucharlo, sino repensarlo, la verdad. Repensar lo que acaba de decir Claudio. Netas madres, este video nos ayuda mucho que lo compartan, que nos sigan en YouTube, que sigan a Claudio. Ahí vamos a dejar toda su información. Y pues que tengan lindo día. Nos vemos. Netas madres, si te gustó este contenido, no te puedes dejar de suscribir al canal y ver estos otros que están espectaculares. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre. Pica el link, clic.